Gracias, hermano. Amén. En esta mañana quiero invitarles que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 12, y vamos a estar predicando, enseñando desde Éxodo 12, versículos 37 y 38. Éxodo 12, versículos 37 y 38. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Voy a darle unos segunditos para que usted encuentre en su Biblia, si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 12, versículos 37 y 38, lee así. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Vamos a presentarnos en oración en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por las puertas que tú abres, como tu Espíritu, Señor, nos guía y nos dirige. Señor, en esta mañana que tu palabra salga clara, con voz de palabra de tuya, con voz de autoridad, con voz de mando, y que tú bendigas a todos nuestros oyentes. Y que tú los bendigas no importa en qué continente vivan, Señor, sino que tu palabra vaya y no regrese vacía. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bien, amados, en esta mañana he usado este pasaje como base para el mensaje que tenemos. Pero el mensaje va a girar alrededor de la situación que nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando al coronavirus y queremos tratar de entender qué eso implica para nosotros. Yo quiero que ustedes sepan que esta no es la primera epidemia a la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, se enfrenta. Si usted ha leído bien su Biblia, en las Escrituras tenemos que en el Antiguo Testamento habían plagas, pestes, pestilencias, epidemias. En Egipto y a través del Antiguo Testamento también tuvimos esto, ¿verdad? Al principio de la iglesia, en el Nuevo Testamento, a través de la historia hemos tenido también diferentes epidemias y hasta llegar hasta el Apocalipsis. Y por eso muchas personas piensan que posiblemente esto sea señal de los últimos tiempos, pero eso es posible, pero como les acabo de mencionar, la iglesia se ha enfrentado a epidemias a través de la historia. Y amados, todavía estamos aquí. Pero ciertamente hay tres maneras de mirar este asunto del coronavirus conforme a las Escrituras. Hay tres perspectivas teológicas. Si queremos mirarlas brevemente, en esta mañana, el martes, vamos a abundar más sobre esto. Hay un grupo, en primer lugar, que mira esto como el fin del mundo, señal del fin del mundo. Piensan que esto es una de las plagas que vemos en el Apocalipsis, ¿no? Ciertamente las Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos vamos a tener hambres y terremotos y que, amados hermanos, va a haber pestes, ¿verdad? Y epidemias. Es uno de los caballos del Apocalipsis, de los 4 caballos del Apocalipsis. La cosa es si podemos interpretar y descifrar de que, por cierto, es así. Si fuese así, entonces estamos enfrentándonos a principios de dolores y entonces estamos entrando en el fin. Pero hay otra perspectiva. Hay otros hermanos y hay otros pastores que están mirando esto como tiempo de prueba para la iglesia y para el mundo. Tiempo de tribulación. Y la gente podrá preguntarse, pero ¿qué es lo que Dios pretende con esto? Para este grupo, para este sector de la iglesia cristiana, es un asunto de que Dios va a probar la fe de los cristianos. Ven ustedes, las iglesias hoy en día se han casado con el mundo, se han casado con el Estado y los gobiernos de este siglo, y ahora nos vemos dependientes de Dios totalmente. Dios quiere que nosotros volvamos a mirar al cielo, que volvamos a poner nuestra mirada en su Hijo Jesús. Y a veces Dios recurre a medidas drásticas. A veces los países, como en Estados Unidos, dependemos mucho del dólar, del mercado, de las inversiones. Pero, amados hermanos, ahora vemos la bolsa de valores desplomarse.
y nuestra confianza la vamos a tener que poner en otro lugar. Hay un tercer grupo en la iglesia cristiana que dicen, bueno, no es el fin, tampoco creemos que no es ninguna tribulación, sino que sencillamente es una epidemia, es lo más natural, ha ocurrido a través de la historia, aquí se repite. Pues muy bien, yo quiero decir lo siguiente sobre eso. Mire, no es sencillamente una epidemia. El origen de la epidemia, de la enfermedad y de la muerte, nos lo dice la Biblia, que es el pecado. Nosotros como cristianos tenemos que tener una perspectiva cristiana, bíblica, espiritual. Y mucha gente anda por ahí buscando el antídoto a la coronavirus. El antídoto. Obviamente nosotros oramos por ello y ojalá que se logre. Pero la pregunta que tengo que hacer es, ¿cuál es el antídoto al pecado? Y yo quiero que tú sepas que en esta mañana, la epidemia más grande que hay en la humanidad es el pecado que nos arrastra a todos a la muerte y a muchos los lleva al infierno. El antídoto para ese tipo de muerte espiritual se llama Jesús. Y ya el Señor nos dio el antídoto. Es asunto de que usted lo busque y usted lo utilice. Si usted está en esta mañana escuchando este mensaje, no importa en el país en el cual usted se encuentra, y usted está necesitado de la paz, del perdón de Dios, al final te vamos a invitar a que tú aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero muy bien, la gente puede decir, pastor, pero ¿cuál es? Opción 1, opción 2, opción 3. Yo quiero que tú tengas calma en esta mañana, hermano. Sea que esto sea el final de la historia, sea que esto sea una prueba o una tribulación, o sea que esto sea una sencilla epidemia, sencilla, no tiene nada de sencillo. Yo quiero que tú sepas que el Señor está con nosotros de todas maneras. El Señor nos acompaña. No hay que temer. El temor nos hace mucho daño porque nos roba de la fe. Pero nosotros no somos de los que dudamos. Mire, por ejemplo, hay gente que dice, estamos ya en el fin, estamos en la tribulación. Pues nada, mi contestación a eso es, levanta tu cabeza, alza tus ojos a los cielos porque tu salvación está cerca. Amén. No hay que temer, amados hermanos, Jesús está con nosotros. Muy bien. Pero ¿y qué si esto es una prueba? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Y qué es lo que Él nos quiere decir? De eso se trata este sermón en esta mañana. Desde la perspectiva número 2, vamos a tratar de ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. Muy bien. El rasgo más grande que yo veo en esta epidemia no es el coronavirus en sí, es el desplazamiento de las multitudes, masivo. En todas nuestras naciones tenemos distanciamiento social. En todos nuestros países ya las iglesias no pueden dar cultos el domingo en la mañana. Oiga, esto también lo vemos en la iglesia, en la Biblia, ¿no? Desde el principio, como en muchas ocasiones el Señor desplazaba al pueblo de Dios con un propósito. El ejemplo más grande es el pueblo de Dios en Egipto, cuando Dios los desplaza de Egipto y los lleva al desierto. Por eso el texto base de hoy fueron 2 versículos del libro de Éxodo que nos enseña cómo Dios los sacó de Egipto al desierto. Déjenme anticiparles lo siguiente. Vivir en el desierto puede ser sencillo y puede ser muy difícil. Me explico. Una persona puede sobrevivir en el desierto. Un grupo pequeño puede sobrevivir en el desierto. Una persona o un grupo pueden atravesar el desierto. Eso no es lo que hace este milagro del pueblo de Israel en el desierto enorme o grande. Le voy a decir lo que lo hace gigantesco. Que Dios movió una nación entera al desierto. No movió una persona, ni un equipo de 6, ni a 12. Se estima que por lo menos 2.4 millones de personas salieron de Egipto al desierto. Por eso utilicé ese versículo de base. Dice que hay 600,000 hombres. Ese fue el conteo. 600,000 hombres. Noten ustedes que mencionan a los hombres y no hay un conteo de las mujeres. Vamos a asumir que hay una mujer por cada hombre. Ya tenemos 1.2 millones.
Tampoco se nos da el número de los niños. Vamos a asumir que la mitad de esos hombres y esas mujeres están casados y cada pareja, cada matrimonio tiene 2 hijos. Estamos hablando, amados hermanos, ¿verdad?, de por lo menos aquí 300,000 matrimonios y son 600,000 niños más. Entonces estamos hablando de un total de 1.8 millones de personas. Pero leyeron el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. No solamente fueron israelitas, muchos de los egipcios salieron con él. Muchos de los esclavos de otros países que estaban en Egipto salieron con los israelitas. Por eso se estima que 2.4 millones de personas fueron al desierto. No es un hombre el que está sobreviviendo en el desierto, no es un grupo pequeño, son 2.4. Pastor, ¿y qué es lo increíble de eso? Escuchen esto. Para 2.4 millones de personas, usted necesita 2.4 galones de agua diariamente. Para 2.4 millones de personas, usted necesita 1.500 toneladas de comida diariamente. Piensen eso. Y en el desierto no hay supermercado, no hay un Walmart donde usted puede hacer compras, no hay nada. Eso es lo que es increíble, cómo es que ese pueblo sobrevivió, no un día, no 2 días, 40 años en el desierto. Dios estuvo supliendo a este pueblo por 40 años. Y al final, las demás naciones vieron esto y temieron, porque sabían que Jehová de los ejércitos estaban con ellos. ¿Cómo es que Dios proveyó para el pueblo de Israel? Ya sabemos unas cosas. Había una columna de nube, había una columna de fuego. Muchos de nosotros le pasamos por encima ligeramente al significado de estas columnas. La columna de nube nos protegía del sol en el camino. Saben que me tuve que ponerme a estudiar bien para qué era esto y por qué. Pues mire, sí nos protege del sol, porque ellos no tienen hogares, no tienen casa, no tienen techo. Pero ¿saben que ustedes que por el día no es el mejor tiempo para caminar en el desierto? Precisamente por el calor. Uno se agota, la gente se desploma, la gente se muere caminando en el desierto. La intensidad del sol, la intensidad del calor. El mejor tiempo para caminar es por la noche, cuando está más fresco. Pero como van a ver, bueno, para eso le dieron la columna de fuego. Increíble, ¿no? Oigan, amados hermanos, ¿de dónde salió el agua? De la roca, de las peñas. Dios proveía sobrenaturalmente. Y dicen algunos de los eruditos judíos que en la columna de nube que caminaba con ellos todos los días, llovía y proveía agua. Dios proveía agua para ellos todos los días. Bendito Dios. Si usted cree que esto es difícil de creer, no se preocupe, porque como Dios proveía pan para los israelitas, pues el pan caía del cielo todos los días, por 40 años. Dios no dejó a este pueblo sin los suministros que ellos necesitaban. Dios proveía sobrenaturalmente todos los días por 40 años. ¿Y qué de la carne? Pues lo traía, las aves del cielo llegaban y llegaban, y Dios suplía a su pueblo. Para esto tenían que ser nómadas, ¿será que sí? Porque cuando 2.4 millones de personas se detenían en el desierto y estaban días o semanas o meses o años en un mismo lugar, muchas veces agotaban, ¿verdad?, los recursos que tenía ese área y tenían que irse a otro lugar. Oiga, a veces se podían quedar mucho tiempo en un solo lugar porque se dieron cuenta que llevaban ganado y llevaban ovejas, muchas. De manera que ellos no escaseaban de ciertos recursos básicos que Dios les proveyó a ellos. Oiga, yo puedo seguir explicando cómo Dios milagrosamente proveyó al pueblo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Pues mire, hay 2 cosas básicas que quiero hablar en esta mañana. En primer lugar, para que aprendieran a depender de Dios. Me explico.
Este es un pueblo desplazado de Egipto. Y quería regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque tenían una vida cómoda. En Egipto tenían el agua. O por lo menos, aunque no fuera mucha, sabían dónde conseguirla. Tenían comida. Aunque no fuera mucha, sabían dónde conseguirla. Aquí en el desierto no saben de dónde viene el agua. Y no saben de dónde viene la comida. Tienen que depender de fe. Confiar que Dios mañana va a suplir como suplió hoy. Es un cambio de estilo de vida. En Egipto, Faraón proveía para todas sus necesidades. En Egipto, Faraón era su proveedor. En Egipto, Faraón era el que los protegía. Pero aquí en el desierto, es Jehová de los ejércitos el que provee para ellos. En el desierto, es Jehová de los ejércitos quien los protege. En el desierto, es Jehová de los ejércitos quien suple a su vida. Una de las cosas que Dios ha hecho con este pueblo es desplazarlo para que aprendan a confiar en Él, para que pongan su mirada en Él y que quiten su mirada de Faraón. Como ustedes saben, el resto de la Biblia nos explica lo difícil que eso fue para un grupo de personas. Hay personas que no pudieron adaptarse al desierto. Hay personas que no pudieron sobrevivir en el desierto. Requería un cambio de perspectiva y mucha gente no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque este es el camino de la fe. Y es el segundo punto que les quiero mencionar. La razón por la cual Dios desplazó a este pueblo de Egipto y lo llevó al desierto es para que aprendieran a vivir por fe, a confiar en el Señor. ¿Cuán terrible es esto? ¿Cuán difícil es esto? Bueno, lo que es natural para nosotros los seres humanos es añorar las pérdidas, lamentar las pérdidas. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, pero ellos no podían poner su mirada en el futuro, no podían poner su mirada en lo que Dios estaba haciendo, no podían poner su mirada en lo que Dios quería hacer, porque su mirada estaba puesta en Egipto, en su pasado, en lo que dejaron, en lo que abandonaron, en lo que perdieron. Y siempre le decían a Moisés, ¿por qué no regresamos a Egipto? Allí estábamos bien, allí no nos faltaba nada. Cuando usted está constantemente mirando el pasado, no puede mirar al futuro. Y lo que Dios quiere enseñarle a este pueblo es que ya no mire más su pasado, sino mire su futuro. Que ya no mire más su esclavitud y su angustia, sino que ahora se vean como un pueblo nuevo que vive en libertad. Eso es una transformación completa. No de una persona, sino de 2.4 millones de personas. Dios no está transformando una persona, Dios está transformando un pueblo. Amados, estas cosas son las cuales estamos atravesando hoy en día. Les quiero explicar. Vamos a hablar de Génesis ahora. Nosotros somos un pueblo desplazado. El coronavirus llegó. El coronavirus hizo que se cerraran las escuelas. El coronavirus hizo que muchas iglesias cerraran sus cultos. Están en sus hogares. No pueden adorar al Señor. ¿Saben? Una de las cosas más curiosas en este proceso es el siguiente. Esto es una parte para los hermanos de Génesis. Cuando estábamos en la escuela dando los cultos, la gente decía, pastor, no me gusta aquí en la escuela. ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? Y nosotros estamos haciendo los planes, ¿verdad? Para reubicarnos, pero estamos esperando al Señor. Pastor, ¿por qué no nos vamos de la escuela? Ustedes saben lo que la gente ahora pide. Pastor, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? La gente ama la escuela. La gente dice, esa es nuestra iglesia. Y a veces me siento como Moisés, se siente que creen que yo soy el malo, que los saqué de la escuela y que los llevé al desierto, ¿no? Porque somos nómadas, andamos en la calle y andamos de lugar en lugar, ¿a que sí? Ajá, pero yo no traje el coronavirus, yo no cerré las escuelas. Estamos aquí dirigiendo y proveyendo liderato a un pueblo que Dios está encaminando a otro lugar. Amén. Y yo quiero que usted sepa que Dios va a abrir puertas. Amén. Que Dios está haciendo algo nuevo y que nosotros tenemos que discernir la voz de Dios. Pero muchos de nuestros hermanos Génesis son como los israelitas, mirando para atrás. ¡Ay, la escuela, qué buena era! Ahí era que me gustaba adorar a mí y cantar al Señor allí. Yo llegaba puntualmente todos los domingos.
Ojalá que pronto abran las escuelas. Yo también extraño ver los hermanos, ver los niños, ver los jóvenes. Pero estamos donde estamos. Y donde Dios nos puso, nosotros tenemos que aprender a caminar. Y aquí vamos a caminar en fe. Amén. Y yo puedo celebrar con muchos hermanos en esta mañana diciendo que estoy tan sorprendido de mi iglesia y de nuestra iglesia. La gran mayoría son personas que no miran para atrás, sino miran al Señor. Que hay mucha emoción, que hay mucho entusiasmo por desarrollar un ministerio nuevo, por alcanzar vidas nuevas, de hacer ministerio en medio de situaciones complejas y difíciles. Sí, estoy orgulloso de mi iglesia. No hay nada malo con eso. Doy gracias a todos los hermanos que saben lo que significa caminar en Cristo. Oiga, entonces, ¿para dónde va Génesis, pastor? Si yo supiera. Pero esto es por fe. Esto es aprender a ser dirigido por el Señor de día en día. Aleluya. Y tal vez esta semana estamos aquí y la semana que viene estamos en otro lugar. La iglesia cristiana tiene que aprender a vivir por fe. Amén. Creo que eso es lo que Dios está haciendo en nuestra época, sacándonos de nuestros templos, sacándonos de nuestra comodidad para volver a confiar en Él. Aleluya. No es con espada ni con ejército, dice Jehová, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amigo y amiga que estás en tu casa, a lo mejor estás en angustia, a lo mejor estás en desesperación, tal vez estás en un dolor profundo con esta situación de esta epidemia. En primer lugar, yo no quiero minimizar tu angustia, ¿verdad? Yo estuve pensando mucho sobre esto en estos días. Y es difícil la situación que estamos pasando. Hay gente que ha perdido su empleo. Nuestros hijos, nuestras hijas han perdido su empleo. Algunos de nuestros hermanos tienen su negocio propio y han tenido que cerrar. No sabemos qué más viene. La cosa se pone compleja. Yo solamente te voy a decir lo siguiente. Yo me acuerdo haber atravesado los huracanes. Y por lo menos en esta crisis, yo puedo encender y tener luz eléctrica en mi casa. Tenemos electricidad. En los huracanes no teníamos por semanas y por meses. Tenemos agua. Gloria En a los Dios. huracanes muchas veces no teníamos. Sí, Señor. A veces era difícil bañarse, hermano. Si usted nunca ha pasado por un huracán, tal vez no entienda. Esto es difícil, pero no es tan difícil. Me acuerdo cuando estaba en el ejército y tuve que vivir en el desierto. Y eso fue difícil. Uno no se imagina por las cosas que uno tiene que pasar. Esto nos pone en angustia, pero no se compara con otras cosas. Y yo quiero que tú sepas algo. Jesucristo está contigo. Amén. Tú no estás sola, tú no estás solo, el Señor está contigo. Y Jehová nuestra fortaleza es. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no le va a faltar. Si no le faltó a esta gente que vivió en el desierto, ¿por qué nos va a faltar a nosotros? Quiero explicarte algo. Hay gente que vive en el desierto. Ahora mismo en el Sahara, en África, viven 2.5 millones de personas en el desierto. Pero ¿saben dónde viven? Cerca de la frontera del desierto con otras comunidades, cerca de una aldea, cerca de un pueblo. ¿Sabe para qué? Para que cuando necesiten suministros van al pueblo, compran lo que necesitan y regresan a su estilo de vida de nómada. ¿Saben ustedes que en Australia, en el desierto de Australia, hay un pueblo que está bajo tierra? Los australianos cavaron túneles. Hay unas cuevas inmensas. Y allá abajo viven, tienen sus hogares. Hay supermercados, hay tiendas, hay negocios. Y allá hacen su vida debajo de la tierra. Pero ¿saben por qué sobreviven? Porque hay camiones que llevan los suministros a este lugar. Aquí en Estados Unidos hay gente que vive en el desierto. Esto es algo que a lo mejor le puede impresionar a usted. Hay una ciudad entera que está en el desierto. Se llama Las Vegas. Y si usted nunca ha estado en Las Vegas, sabe que cuando usted llega allí hay mucha arena por todo lugar. Pero ¿sabe por qué Las Vegas sobrevive? Porque recibe agua de Colorado.
reciben suministros de otros lugares. Y si no fuera por el agua y los suministros que reciben de otros estados, Las Vegas no existiría en el desierto. De manera que la tecnología moderna, los recursos modernos, los métodos de transportación modernos ayudan a ciertos grupos a vivir en el desierto. Pero ninguno de ellos sobrevive sin que alguien les supla. En Israel, en el desierto, no había tecnología moderna. Como les mencioné, no hay supermercados, no hay métodos de transportación modernos, no hay camiones, no hay manera de irrigar y canalizar un río y llevarlo al desierto. No en Israel. Todo lo que ellos recibían, lo recibieron del Señor. Y yo quiero que tú sepas que todo lo que el cristiano recibe, todo lo que tiene, lo recibe de parte del Señor. Amén. La diferencia de Israel en el desierto y todas estas comunidades que viven en el desierto es que nosotros como pueblo de Dios somos los únicos que sobrevivimos a base de la provisión de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amigos, amigas, en esta mañana, tal vez hayas llorado mucho, tal vez estás sin esperanza. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Amén. Y Dios no te deja solo y Dios no te deja sola. Dios está haciendo algo nuevo. He aprendido algo de las damas de nuestra iglesia. Un día, escuchando a ellas hablaban y se ministraban unas a las otras, hablando de algo muy bello, algo muy profundo, y con esta enseñanza te quiero dejar en esta mañana. Hablaban del cactus y cómo el cactus en el desierto sobrevive, porque se adaptó a vivir en este estilo de vida. Usted y yo nos tenemos que adaptar. Vamos a ministrar, vamos a llevar el evangelio, vamos a servir al Señor, en línea, fuera de línea, caminando, volando en un avión, como sea. Nos vamos a adaptar, vamos a hacer como el cactus y no vamos a morir, porque Dios nos va a dar el agua y la provisión y los suministros y todo lo que necesitemos, porque aún es tiempo de glorificar al Señor. Así que en esta mañana yo te quiero invitar a que si tú estás en tu casa, en alguna otra facilidad, y tú necesitas fortaleza del Señor, tú necesitas el sostén divino, tú necesitas esperanza, esta mañana es el tiempo que tú la recibes. Y te voy a invitar que donde quiera que tú estés te pongas en pie, porque quiero orar por ti. No importa si vives en Estados Unidos, en el Caribe, Centroamérica o Suramérica, Dios es tu Dios. Y Dios te va a tocar donde quiera que tú estés. Ten fe. Mantén tus ojos puestos en Jesús. No es fácil llegar a la tierra prometida, pero no te detengas porque vale la pena. No mires para atrás. Camina hacia adelante, porque el Señor estará contigo. En esta hora vamos a hacer esta oración. Padre, mira a mis hermanos y mis hermanas que se han puesto en pie. Mira a mis hermanos y mis hermanas que tienen fe, que han puesto su confianza en ti. Señor, tú conoces su aflicción, tú conoces su dolor, tú conoces su angustia, tú conoces su desesperación. Devuélveles la fe, auméntales la fe. Señor, que ellos puedan confiar nuevamente en ti, que vuelvan a poner su mirada en ti y que confiadamente sigan caminando hacia un futuro bello y precioso contigo. Porque, Señor, contigo moraremos por la eternidad. Ahora, Señor, sáname el enfermo, fortaléceme al débil. El que sufre de escasez, suple, provee para ellos en esta mañana. Señor, que en estas vidas caiga el pan del cielo sobre ellos en esta mañana. Hermano y hermana, te declaro sano, salvo, libre, bendecido en el nombre de Jesús. Que tú recibas el toque de la presencia del Señor y que Dios esté poderosamente contigo. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, amados hermanos, también les quiero decir, yo no sé si con ustedes hay personas que vinieron a mirar, a escuchar este mensaje. Tal vez hay personas en otros países que no conocen a Jesús y que quisieran aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. A ti también te pido que te pongas en pie como un acto de fe. Y aunque yo no te pueda mirar físicamente, Jesús te ve. Y
te voy a pedir que repitas esta oración que yo voy a hacer. Yo voy a orar, tú la repites. Y esta es una invitación para aceptar a Jesús. Después que tú aceptes a Jesús, en algún momento quisiéramos oír de ti. Escríbanos, déjanos saber. Queremos ser bendecidos con la noticia y te queremos ayudar. Ponte en pie y haz esta oración. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo vengo ante ti para pedirte, oh Dios, que vengas a mi vida. Todos estos años, todo este tiempo, he caminado sin ti, solo, sola, desamparado o desamparada. Pero Señor, hoy te invito a mi vida. Te pido perdón porque he vivido a distancia sin ti, confiando en mi habilidad, confiando en mi inteligencia. Pero en esta mañana he aprendido que necesito confiar en ti. Y por eso, Padre, invito a tu Hijo Jesús a mi vida. Confieso que Jesús murió por mí en la cruz, que derramó su sangre para que mis pecados fueran perdonados. Y ahora, Señor, te pido que me salves, que llenes mi vida, que tu presencia venga a mí y que tú hagas que yo nazca de nuevo. Por esto yo oro y confieso y pido que lo hagas en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tú has salvado estas vidas y las declaramos alma de salvación en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios me les bendiga en esta mañana y vamos a adorar al Señor en este momento de Jesús. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.